micrófono, ¿verdad? Mejor, mejor. Bueno, ahora sí empezamos la clase. Tenemos una preguntita de Esteban sobre el video introductorio que hice con mucho amor. Que dice, en la parte de asentamientos, solo se tuvo en cuenta la reacción virtual. Eso será siempre así. Respuesta, sí. ¿Por qué? Porque, ¿recuerdan lo que hablamos la clase anterior de qué eran los asentamientos? Habíamos hablado que era un movimiento de apoyo que no se daba producto de una fuerza en sí, sino que era un desplazamiento impuesto, un desplazamiento inicial que tiene la estructura. Entonces, como eso se da no como producto de una fuerza externa real, digamos, del sistema, sino es un simple movimiento de apoyo. Nosotros, para poder obtener su trabajo, vamos a obtener el trabajo que hace ese desplazamiento con las fuerzas virtuales, porque no hay en realidad una fuerza real que esté causando ese movimiento del apoyo. Sí está la fuerza virtual que nosotros usamos para hallar el desplazamiento y el desplazamiento final que queremos, ya sea un giro relativo, un desplazamiento. Y lo que usamos es el trabajo que produce ese movimiento de apoyo en la estructura. No sé si con eso quedó claro por qué son las reacciones virtuales y no las reales, o no ambas. Chico, súper. ¿Alguien más tiene una pregunta sobre el video introductorio? Podemos pasar a la clase. Soy toda oídos y soy toda ojos también para leer. Por cierto, ahora que leo el nombre del compañero, creo que el mismo Matías que está acá es el Matías que le corrigió al profe Herman. Eso fue lo que yo les dije una vez. Nunca tengan miedo de hacer consultas o de preguntar por qué son algunas cosas, porque nosotros también podemos equivocarnos cuando resolvemos nuestros ejercicios, ¿sí? Entonces, súper bien que estudiando también se den cuenta de cosas que les llaman la atención. Muchas veces son cosas que a ustedes les llaman la atención y luego les decimos, ¿sabes qué? Esto es porque es así, tal cosa, ¿verdad? Pero muchas veces sí puede ser algo que se traspapeló, un número que se quedó, ¿verdad? Cosas así en los ejercicios que subimos de repente resueltos. No suele pasar mucho, pero puede llegar a pasar. ¿Cómo pasó en este caso? Sí. Bueno, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Ya me persigno esperando que esto no se tranque, pero si se tranca, vamos a soportar y aguantar como la clase pasada y tratar de cambiar de computadora para la siguiente clase. Bueno, cálculo de desplazamientos con efectos impuestos, bla, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Veníamos trabajando con esta estructura por los siglos de los siglos, ¿verdad? Bueno, avísenme nomás, abran el micrófono, cualquier cosita. Calcular el giro relativo en el nodo 7 teniendo en cuenta las cargas y los efectos impuestos, ¿sí? La clase pasada habíamos calculado el desplazamiento en el nodo 7 simplemente teniendo en cuenta las cargas de Q igual a 30, ¿sí? Ahora, aparte de eso, vamos a tener los efectos impuestos. Con eso vale rescatar que nuestro código contiene todo lo que vimos la clase pasada y antepasada, más lo nuevo, ¿sí? Y hoy recién terminamos este ejercicio completo. Sabíamos que esto es el estado real, y estos son los nuevos estados reales que tenemos, pero que se agregan en realidad a la carga, ¿sí? No quise nomás ponerle la carga acá porque era así muy encima del dibujo y no se entendía nada, ¿sí? Tenemos un movimiento de apoyo, que es el movimiento que les puse luego en el video GGE, de 3 centímetros. Tenemos un acortamiento delta de 2 centímetros en nuestra barra 7. Tenemos un apoyo elástico de este género, digamos, con esta rigidez. Tenemos estas ciertas temperaturas que son temperatura superior y temperatura inferior, y tenemos el coeficiente de dilatación lineal alfa. Una cosita, yo vi la pregunta del foro un segundo antes de empezar la clase, sí, vi que hicieron una consulta sobre la línea de visualización en Scilab. Dos cosas. Primero, la línea de visualización, en realidad nosotros tratamos de tomar siempre la convención que veníamos trayendo de estructuras 1. Ustedes pueden tomar la convención que quieran, siempre y cuando respeten esa decisión que tomaron en todo lo que hagan, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo digo que voy a empezar a cortar desde acá, y esta es mi línea de visualización, o sea, aquí abajo, todo lo que Scilab me entregue, como les dije la clase pasada, va a ser desde acá hacia acá, ¿sí? Y eso es lo primero. Ustedes pueden tomar la que quieran, les sugerimos tomar por convención para que todos tengamos medio lo mismo,
pero pueden tomar la que quieran siempre que respeten esa línea para siempre, ¿verdad? Segundo, con la temperatura es un poco más complicado, no complicado la palabra, sino hay que tener en cuenta que nosotros le damos TS y TI, suponiendo que esta es nuestra línea de visualización, porque si se fijan en la fórmula de temperatura, voy a adelantarme un chiquitito, está TI menos TS, ¿sí? Y esto es siempre tomando como temperatura superior, inferior, ¿sí? De las fibras. Y entonces, si ustedes por algún motivo de la vida quieren tomar esto como su línea de visualización acá arriba, ¿verdad? No sé por qué harían eso, pero por ahí si quieren hacerlo, no está mal, pueden hacerlo. Lo que tienen que hacerse sí es la temperatura superior ya no es esta para ustedes, sino va a ser la inferior de las fibras y esta va a ser la temperatura superior de las fibras. Yo les recomiendo que siempre trabajen, y voy a contestar eso en el foro, ¿verdad? Pero ahora no me acuerdo, ahora que veo la temperatura. Que yo, tipo, mi respuesta sería, ustedes pueden tomar la línea de visualización que quieran, pero les sugerimos tomar las que solemos tomar por convención y tener mucho cuidado con las temperaturas, ¿sí? Más que nada por cómo se presenta el dato, porque si esto fuese T1 y T2, ok, ustedes deciden cuál es la superior y cuál es la inferior de acuerdo a la línea de visualización. Pero ahora mismo se les está, tipo, induciendo a que esa sea la línea de visualización porque es la que solemos usar por convención. Entonces, muchísimo cuidado con eso. En fin, estos son los datos nomás. Sabemos que este es nuestro estado virtual que venimos trayendo desde la clase anterior. Queremos calcular el giro relativo en el nodo 7, entonces necesitamos este par unitario. Bueno, esto ya vieron en el video y ya vimos nosotros la clase pasada, así que han de estar podridos, ¿verdad? Desplazamiento total, asentamientos, variación de temperatura, cargas externas, apoyos elásticos, fin, ¿verdad? Ya saben. En Scilab puede escribirse, lo único que le agregué diferente o demás con respecto a la clase pasada es el trabajo de los apoyos elásticos, ¿sí? Que a partir de esta clase sí ya pueden haber apoyos elásticos. Y lo nuevo que vamos a calcular, nosotros ya tenemos D, ya tenemos Q sub 0 y L de la clase anterior, ¿sí? Las cositas nuevas van a entrar en esta Q sub 0, en el trabajo del resorte o de los apoyos elásticos y en los asentamientos. En Q sub 0, como vieron en el video, se incluyen la temperatura y los acortamientos o alargamientos que puedan existir. Vemos entonces, de acá, sacamos todos nuestros datos, que como les había mencionado, son cosas que sí o sí tenemos que meter porque Scilab no puede adivinar las cosas. Sí, Scilab es una herramienta sumamente útil, ¿verdad? Nos permite programar las cosas, pero nosotros necesitamos darle todos los datos para que él pueda devolvernos un resultado coherente, ¿sí? Entonces metemos todos los resultados, todos los datos que tenemos en esta pantallita, ¿verdad? Genial. Iniciamos nuestra matriz Q sub 0, que es una lista muy parecida, de hecho igual en dimensión a la matriz Q sub 0 mayúscula. Vemos que vamos a trabajar con la variación de temperatura, teniendo en cuenta estas formulitas, ¿sí? ¿Por qué solamente tenemos este pedazo de la fórmula? Porque en B ya está introducido lo que sería la normal virtual y el momento flector virtual. Y vimos también en el videito que esto podíamos reemplazar por delta L sobre L, que podía ser el acortamiento o el alargamiento debido a temperatura o debido a algún fenómeno externo que hace que se imponga ese acortamiento, por ejemplo, un torniquete. Bueno, en nuestro caso, tenemos la temperatura en la barra 6, ¿sí? Era la barrita que teníamos así. Y cargamos. En nuestra barra 6, nuestra hipótesis 1, en este caso estamos trabajando con una sola hipótesis. Y tenemos en la fila 1 lo correspondiente a normal, que es directamente cargar esto. Y en la fila 2 lo correspondiente al momento flector, que es, como ven, directamente cargar esto. Por eso les digo, no es muy complicado cargar este tema de temperatura, acortamiento, apoyos elásticos, asentamientos, pero el tema es que ustedes tienen que saber que están cargando con el signo correcto, de la forma correcta, en el lugar correcto, ¿sí? O sea, tienen mucha responsabilidad en sus manos por más de que nos parezca algo complicado, ¿sí? Bueno, y fíjense, otra cosita importante es que en todas las columnas nosotros estamos cargando estos valores. ¿Por qué? Porque eso, precisamente eso que se muestra ahí, es igual para cada corte que nosotros hagamos en nuestra fibra, ¿sí? En nuestra barra, perdón. Esos cortes que nosotros hicimos dependían de
el parámetro S, que a su vez dependía del número de divisiones que le damos a la estructura que cargamos en la variable NI al iniciar el programa, ¿sí? Bueno, acortamiento de la barra 7, teníamos un acortamiento en la barrita que era así, la temperatura era acá, el acortamiento era acá. Cargamos, barra 7, hipótesis 1, y siempre los acortamientos o alargamientos trabajan con la parte de normal, ¿sí? O sea, es algo que ustedes ya saben, ¿verdad? Pero nunca está de más repetir. Como es un acortamiento, no olvidar el signo negativo, ¿sí? Porque la barra se está acortando, está disminuyendo, ¿sí? Dividido de las 7. Bueno, después, con eso que nosotros cargamos en Qcita sub 0, se hace todo el cálculo de R0, ¿sí? Teniendo en cuenta la B, Qcita sub 0, D, Q mayúscula sub 0, L, todo lo que habíamos hablado en la clase anterior. Después ya tenemos lo que es el trabajo de los apoyos elásticos, ¿sí? Que es esta cosita. Lo importante es ver dónde está ubicado nuestro apoyo elástico. En este caso está en el nodo 2. Si nosotros recordamos las reacciones que habíamos sacado en la clase número 2, tenemos que el apoyo elástico está afectando la reacción X4, ¿sí? Entonces, cuando nosotros carguemos el trabajo del resorte, recuerden que tenemos que hacer do for, ¿verdad? Do for, desde φ igual a N1 hasta NH0, que recorre las hipótesis virtuales, y desde col igual a 1 hasta NH, que recorre las reales. Y a lo que ya calculamos en R0, le sumamos lo que sería nuestra reacción real por nuestra reacción virtual dividido la rigidez del resorte. Muy importante porque veo que están muy preocupados por eso. Esta parte del código, por ejemplo, no está en el esqueleto. La vez pasada yo les pasé el esqueleto del año pasado porque Marce parece que anda un poco ocupadito, ¿sí? Pero en el esqueleto, por ejemplo, pueden ver que esto no está, ¿sí? No está, porque esto no es algo que yo pueda estandarizar, como por ejemplo la fórmula de R0, ¿sí? La fórmula de R0, que se me perdió acá está. Esto tampoco, obviamente. La fórmula de R0 es algo que es estándar para todas las barras. Yo lo que tengo que ir haciendo, para todas las estructuras, perdón. Lo que yo tengo que ir haciendo es ir llenando esas matrices D, Qcita sub 0, Q sub 0, ¿verdad? De acuerdo a mis datos. Pero esto es demasiado variable en función a la cantidad de resortes que haya en la estructura. No puedo saber exactamente en qué reacción va a ubicarse un resorte. O sea, no es algo genérico general, ¿sí? Después, por asentamientos. Profe. Hola. Y ese código vas a poner por cada resorte que vos tengas. Sí, O sea, dónde vas a ir agregando. No. El ciclo for, o sea, ambos ciclos for se cargan una vez nomás. ¿Sí? Una vez nomás vos escribís esto. Luego escribís R0 filacol igual a R0 filacol más. Y acá es donde vas a ir sumando de acuerdo a la cantidad de resortes que tengas. Puede salir un ratito. Ay, chore, justo estoy acá. En el video que yo le subí, por ejemplo, había 2 resortes. Que era este. Había 2 resortes, entonces acá hay 2 resortes sumando su trabajo, que es este el ejemplo, ¿sí? Fíjense, acá por ejemplo tenemos 2 resortes y hay un X1 aportando su trabajo y hay un X2 aportando su trabajo también, ¿sí? Entonces, los ciclos for son igual, son 2 ciclos for que recorren todas las hipótesis virtuales, todas las hipótesis reales. Ahora bien, lo que va variando es la cantidad de veces que se va sumando trabajo de resorte de acuerdo a la cantidad de resortes que haya en el ejercicio. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, profe. Ok. Bueno. Ahora sí. Y por último tenemos lo que son los asentamientos, ¿sí? Que como se dan cuenta está sumando en la parte izquierda de nuestra ecuación, entonces va a pasar restando para que yo pueda hallar ese desplazamiento total. Teníamos un movimiento de apoyo en lo que era nuestro apoyo 3, ¿sí? En donde para ese movimiento de apoyo en específico es X6, la reacción virtual X6, la que afecta. Entonces nosotros le llamamos a esa reacción virtual X06 en todas sus columnas, teniendo en cuenta que pueden haber más de una hipótesis, y lo que hacemos es pasar restando
la multiplicación de este x06 por esta RB que habíamos cargado en los datos iniciales, que era igual a nuestro asentamiento. Otra cosita que yo les había dicho en el video que es sumamente importante es que el signo, este signo de resta sí siempre va a estar porque pasa de este lado a este lado, pero el signo que nosotros le pongamos al asentamiento, este asentamiento, ¿sí? Este 0,03. Es de acuerdo a si nuestra reacción está en el mismo sentido que nuestro asentamiento, ¿sí? En este caso, nuestro asentamiento era un movimiento de apoyo hacia la derecha y nosotros también consideramos una reacción hacia la derecha. Entonces, cuando yo cargue mi asentamiento de 3 centímetros, voy a cargar 0,03 metros positivo, ¿sí? Y después pasa eso restando y se puede obtener el desplazamiento final, que es de 0,0 casi 15 radianes. Fin. Eso es todo lo que es la clase de hoy. Yo no sé si alguien tiene una consulta. Yo lo que preparé es el mismo ejercicio, pero planteando desde el punto de vista que haya 3 hipótesis, ¿verdad? Para que sea un poquitito más cargadito, al menos el ejercicio. Pero antes de pasar a eso, yo no sé si alguien tiene una consulta sobre este ejercicio que hicimos hoy, el que hablamos recién. Profe, al ver la RB, o sea, el dato que te da y ponerle el signo, nosotros vemos en la reacción virtual su signo. Y cambiamos eso. O sea, si No, no, es no, no, no. positivo o no entendés. No, no, no. No es que ven en la reacción virtual, sino en cómo ustedes plantearon sus reacciones, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Lo que pasa es que ustedes pudieron haber planteado la X6 apuntando hacia la derecha y todos sus cálculos ya están con esa suposición. Después a vos en realidad te sale que la X6 hacia la izquierda, ponele, ¿verdad? No sé, ponele. Pero vos al hacer la consideración de que siempre estuvo a la derecha y poner en todos tus cálculos con esta consideración, el signo que te salga en Scilab ya va a corregir por sí solo lo que tiene que salir. No sé si me explico. Ya entiendo. Ah, súper. O sea, básicamente lo que tienen que mirar es el dibujito que ustedes hicieron del desglose de sus reacciones, que es obviamente una de las cosas que tienen que dibujar en su hoja en el taller. Ahí tienen que ver si ese desglose que ustedes hicieron de decir X6 a la derecha está igual que el movimiento de su apoyo, ¿sí? Eso nomás. Nomás. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra consulta antes de pasarles a mostrar cuáles serían las variaciones si es que tenemos en vez de una hipótesis, 3 hipótesis? Bueno. Ok. Voy a mostrarles entonces cuál sería la diferencia si nosotros, en vez de plantear una sola hipótesis real, planteamos 3 hipótesis reales. ¿Sí? Primera pregunta que yo tengo para ustedes en realidad. ¿En qué caso yo tendría más de una hipótesis virtual? ¿Alguien puede contarme esa pregunta que yo tengo para ustedes? Cuando te pide más de un desplazamiento. Mira, súper bien. Qué suerte que estamos todos de acuerdo con eso, ¿sí? O sea, las hipótesis virtuales entonces dependen de la cantidad de desplazamientos que se nos están solicitando. Pero las hipótesis reales dependen de 2 cosas. Depende de, primero si el ejercicio me dice, dividí en tantas hipótesis, o ya me dice, ¿sabes qué? La carga es la hipótesis 1, la temperatura es la hipótesis 2, el acortamiento es la hipótesis 3. O si para resolver mi ejercicio, por algún motivo, a mí me parece más fácil desglosar en hipótesis reales, en varias hipótesis, yo puedo también. ¿Sí? Generalmente lo hacemos porque es más fácil hacer todo en una, más rápido, más todo. Pero también yo puedo hacer, y más se dan ejercicios de postprocesamiento, que no vamos a ver todavía ahora en el segundo parcial, seguramente recién. Porque los ejercicios de postprocesamiento son, por ejemplo, yo les doy este ejercicio y les digo, calcular la carga Q, pónganle, ¿verdad? Calcular la carga Q, esa carga obviamente no tiene valor, para que el giro relativo en el nodo 7 sea de 0,04 radianes. Entonces ustedes lo que hacen es resolver el ejercicio pensando que la carga Q es unitaria y después sacan tipo cuál es la verdadera carga Q y en esos ejercicios conviene tener más de una hipótesis para poder apartarle a esa carga desconocida de todo lo conocido. O sea, yo les estoy dando un ejemplo nomás, eso todavía no dimos, todavía no vamos a ver, todavía no salió en el taller.
Pero les doy nomás un ejemplo de cuándo pueden tener más de una hipótesis real que no sea por imposición del ejercicio o porque a ustedes les parece más fácil. Profe, solamente hay tres tipos de hipótesis virtuales, que sería el giro y el desplazamiento en horizontal y vertical. Sí, ¿O cómo sería? sí, así mismo. O sea, están los desplazamientos que son... o sea, nosotros generalmente les pedimos desplazamientos horizontales o verticales absolutos del nodo, o podemos pedirle giro relativo como fue nuestra clase, o podemos pedirle giros absolutos, por ejemplo, de empotramientos o cosas así. Pero sí, solamente esas son las hipótesis virtuales que podemos tener. Bueno, vamos a ver ya las diferencias que le estoy adornando todo mi ejercicio y no les muestro. Bueno, la primera diferencia claramente es que en vez de escribir una hipótesis real, vamos a escribir tres hipótesis reales. Y acá les puse cuáles fueron las que consideramos en cada hipótesis, ¿sí? Después, nuestro ejercicio continúa igual. Todo muy lindo, todo muy bello. Hallamos todas las cosas. En la superposición de efectos, mantenemos que sea la hipótesis 1, donde nosotros estamos cargando nuestra superposición, debido a que yo decidí que las cargas sean en la hipótesis 1, ¿sí? Recuerden que la superposición de efectos justamente hacíamos porque no en todas las hipótesis se podían dar las cargas. En cambio, las reacciones sí son iguales. O sea, las ecuaciones de las reacciones son iguales para todas las hipótesis. El valor de cada reacción en la hipótesis es la que va a determinar cuánto va a ser el valor final del diagrama, ¿sí? Bueno, bla, bla, bla. Me estoy enredando de balde y ustedes se van a confundir. Ahora bien, acá en la parte de temperatura sí es donde va a cambiar. Porque yo dije que la temperatura era mi hipótesis 2. Okay. La temperatura era mi hipótesis 2 y el acortamiento mi hipótesis 3. Entonces, la temperatura en la barra 6, en el ejercicio que hicimos hoy, decía hipótesis 1 acá. En cambio acá ya dice 2, porque es de la hipótesis 2, según lo que yo me planteé. Y el acortamiento está en el 1, y acá el acortamiento está en la hipótesis 3, ¿sí? Eso nomás es lo único que va a cambiar si yo planteo mi ejercicio con más de una hipótesis, ¿sí? Es lo único que cambia, parece poca cosa, pero al momento de hacer el ejercicio, si nosotros siempre hacemos ejercicios que tienen una hipótesis nomás y de repente, ¡pam!, en el examen aparece, no, tú sabes que yo quiero que me resuelvas con 3 hipótesis, entonces ahí yo empiezo a desesperarme porque no me acuerdo dónde era que yo tenía que cambiar eso. Por eso es que yo les presento este ejercicio para que puedan practicar también qué va a pasar si es que hacemos más de una hipótesis. Acá lo que yo les hice fue dejarles el lab que les imprima tipo el desplazamiento para cargas, temperaturas y acortamiento, que era la suma de estos tres efectos, pero en realidad no es la suma, sino por separado. Les voy a mostrar cómo imprime esto, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, por separado. Hipótesis 1 es solamente el desplazamiento para cargas que coincide con lo que hicimos la clase pasada. Hipótesis 2, desplazamiento para temperatura. Hipótesis 3, desplazamiento para acortamiento. Después, nosotros consideramos el trabajo de los resortes, ¿sí? Y cargamos eso aquí, como vimos recién que se carga. Y fíjense, que acá, solamente a quién le está afectando el trabajo del resorte. Le está afectando a la hipótesis 1. ¿Por qué? Porque solo en la hipótesis 1 los resortes tienen una fuerza reactiva sobre ellos, ¿sí? Bueno, eso no importa. Lo importante es que acá está todo separadito. Y después hay una línea que dice desplazamientos considerando una hipótesis única, que es la que suma todo esto, ¿sí? Que se hace de esta manera. Sumando ambas, dice, pero son 3 hipótesis en realidad. Sumando las hipótesis tenía que decir acá. Sumando las hipótesis. Bueno, ahí por ejemplo, lo único que hacen, fíjense, lo único que tienen que hacer, fíjense, es que tienen que sumar todas las filas de la columna 1, la columna 2 y la columna 3, ¿sí? O sea, ¿por qué hacemos eso? Porque nosotros tenemos R0 dividido en 3. Y ahora lo que queremos hacer es sumar toditas esas columnas entre sí. Dice todas las filas en el caso de que haya más de un desplazamiento que calcular. Ahora mismo nuestra R0 tiene una sola fila porque es un solo desplazamiento, lo que se nos pidió, ¿verdad?
Y después de hacer toda esta suma recién, nosotros le ponemos en cuenta el asentamiento, ¿sí? Y ahí, fíjense, voy a darle CLC a este. Este es el que hicimos hoy con una sola hipótesis. Uy, por lo visto que le di imprimir, espérenme. Le dejé el imprimir de la Q por acá. Eso tienen que borrarle nomás. Eso era para hacer el video, jeje. Bueno, ahora vamos a fingir que nada de eso pasó. Le voy a dar a ejecutar a este y le voy a dar a ejecutar a este. Ahí está. Fíjense, esto es lo que nos sale si es que nosotros hacemos 3 hipótesis por separado y después sumamos. Y esto es lo que nos sale si trabajamos con una sola hipótesis. El resultado es el mismo, los caminos para llegar al resultado son diferentes, pero ambos son correctos y planteados de una forma lógica. ¿Consultas, dudas, quejas, aclaraciones? ¿Llantos? Nada, todos felices y contentos. Bórrenle por favor el imprimir con sub-0 acá del subcoso, si no les va a imprimir siempre el sub-0 gigantesco ahí cuando quieran hacer su ejercicio. Nadie tiene ninguna duda, entonces todos contentos y felices con la clase de hoy. Profe, ¿por qué último le haces el asentamiento? Porque quiero que, bueno, a ver. Porque yo no quiero que el asentamiento trabaje como si fuera que yo estoy, o sea, la verdad que podríamos hacer también por separado eso, considerando solamente el trabajo del asentamiento en la hipótesis 1, en la hipótesis 2 o en la hipótesis 3. En este caso, como se dieron cuenta, voy a imprimir esto porque no me acuerdo si dijiste, es impreso. El resorte, por ejemplo, no afectaba acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenía fuerzas reactivas o sea, si yo imprimo eso. Fíjense que, a ver, no. Si yo imprimo, lo que afecta a esto en cuanto a hipótesis reales en realidad debería ser. Fíjense, ¿cuántas hipótesis reales nosotros tenemos? Si yo imprimo X normal nomás, X, yo tengo 3 hipótesis reales, ¿verdad? Pero, como habíamos dicho, el asentamiento, ¿con quién trabajaba? ¿Con las reales o con las virtuales? Con las virtuales. Ok. Y en este caso, nosotros tenemos una sola hipótesis virtual, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos, o sea, podemos pero no va a estar bien, sumarle el trabajo del asentamiento solamente a uno de estos 3, ¿sí? Lo mismo pasa con el tema de los resortes. Lo que pasa, o sea, no es lo mismo. Lo que le diferencia a los resortes del asentamiento es que los resortes trabajan tanto con las fuerzas reales como con las virtuales. Entonces, sí va a afectar que, o sea, yo puedo trabajar todo por separado o todo junto. Pero el asentamiento le afecta solo a las virtuales. Entonces, yo no puedo decir, bueno, este voy a considerar solo en la hipótesis 1, solo en la hipótesis 2, solo en la hipótesis 3. La verdad que puedo, pero no va a estar bien, o sea, al darle suma, o sea, fíjense lo que yo quiero que entiendan es, si yo hago X0 con el trabajo que hace el asentamiento acá, acá y acá, si yo sumo estos 3, voy a tener el trabajo del asentamiento por 3, y en realidad el trabajo del asentamiento es uno solo. No sé si eso se está entendiendo. ¿O no? Sí, entendí. ¿Puedes poner otra vez el código del asentamiento? Sí. Acá está. Esto es. Pero no va a ser 0 el asentamiento si es que igual trabajas con la temperatura e igual trabajas con con los No, resortes. Va a salir un valor. va a salir un valor. Porque fíjate que yo acá le estoy trayendo a X0 nomás. Y X0 tiene una sola columna, que es independiente de la temperatura, del acortamiento, de la carga virtual, de lo que sea, ¿sí? X0 pues depende solamente de nuestro estado virtual, que era este.
que es independiente de la temperatura, de lo que sea, de lo que sea, de lo que sea, de lo que sea. ¿Se entiende? Sí, ya. Pero Súper, súper, súper. Buenísimas preguntas. ¿Alguien más tiene una consulta buenísima o no importa que no sea buenísimo? Bueno, nos entendimos todos entonces hoy, ¿verdad? Súper. Sí, le voy a pasar ahora a Luisa. ¿O prefieren que suba al aula virtual, verdad? Más serio si subo al aula virtual. Bueno, esperen, no, voy a dejar de grabar. Bueno, chau, chau, adiós para los que están viendo el video hasta acá.